Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Chicos, estoy en duda referente a lo que pasamos clases. Efectivamente, sé que pasan prácticas, pero esto es pasado una semana, efectivamente, no es una semana sí, una semana no. Entonces, para no complicarlos, para nada de eso, haríamos, digamos, clase sincrónica o qué modalidad quieren que hagamos, o sea, para que no los perjudique tampoco, ¿no? Es como me decían hace rato que tendrían que estar, digamos, en el camino, pasando clases, o qué es lo que opinan ustedes. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, buenas tardes. Yo opinaría que sincrónica y asincrónica estaría mejor. Sincrónica y asincrónica. O sea, sincrónica sería la próxima semana, que estarían, digamos, pasando clases, o sea, normales en medicina o virtuales, se puede decir, y la otra haríamos asincrónica, o sea, para que les mande actividades y o no tengan ningún inconvenientes, ¿no? Referente a esto. Ayer justamente se había pasado con el otro grupo, con el paralelo 6. No he tenido inconvenientes, pero hoy día cuando les escribía, o sea, y a referencia también en la universidad, me dijeron, ¿no? Que ustedes están en la parte de prácticas. Entonces ahí ya me ponía a pensar, o sea, ¿qué vamos a hacer para que ustedes no tengan mucho problema? De todos modos, hoy día pasaremos parte de lo que tenemos que pasar para no tener mucho problema, para no acumularnos la materia. Y después, ya para el día jueves, les pasaría alguna actividad sincrónica para que no tengan inconvenientes, chicos. La próxima ya pasaríamos normal y entiendo que la próxima sería sincrónica y así vamos a trabajar hasta culminar este hito. Ya he revisado muchas cosas, discúlpenme si puedo ser de los docentes que no estoy subiendo notas al 100%, es porque realmente yo me he recargado y siempre me recargo así de materia porque les he pedido por lo menos 4 actividades, casi 5, incluyendo el examen. Entonces, calificar eh, eh, 4 actividades por cada persona se hacen pues para calificar 200 actividades, o sea, y en esas hay que leer, hay que ver, o sea, cómo presentar el trabajo. Hay gente, muchos de ustedes que han presentado, digamos, la maqueta que les decía, digamos, el otro día, pero me han mandado solamente parte de la foto de la maqueta, o sea, un costadito de la maqueta. Entonces, eso quería decirles, me voy a comunicar más tarde con algunos de ustedes para que hagan algo mejor, o en todo caso voy a calificar esa partecita que es de la maqueta, ¿no? Entonces, ya van a tener las notas antes de finalizar estos días. Y después quiero calificar lo más pronto posible para no estar en esto. La verdad, me retraso, creo que soy de los que me retraso en eso, pero al final se los presento. ¿Está bien? Listo, chicos. Veremos un poco de lo que tengamos Recording que in ver. Doctor, progress. Escucho. doctor, disculpe, no habilitó para el examen en la Así, plataforma. no he habilitado ahorita porque justamente no piensen que no lo quiero habilitar, sino que efectivamente van a dar los que les falta, pero eso quiero dar un periodo antes de que vaya a subir las notas. O sea, ahorita me falta calificar ya farmaco casi calificado en su totalidad. Me faltaría la parte de genética, que no nada que ver con ustedes, pero les voy a dar esos 20 minutos o media hora antes de que suba todo. Entonces les voy a decir, chicos, damos el examen, me presentan ese rato el examen y con eso ya subiría ese rato. O sea, no es que no quiero, estoy esperando eso. Entonces hoy día termino genética, máximo hasta la mañana en la noche estaríamos dando el examen.
¿ya? La próxima ya coordinamos mejor justamente para evitar este inconveniente, eh, para que nadie tenga problemas. O sea, no veo así algo, qué complicado, pero preferible evitar eso. ¿Ya? Sí, doctor. Listo, Maite. Listo, chicos. Veremos rápido lo que tenemos que ver hoy día. Hoy día se van a cansar un poquito conmigo porque es muy tedioso, digamos, la parte de, ¿cómo se llama esto? De catecolaminas. Es un poco la parte de bioquímica que tenemos que ver ahora. ¿Dónde está esto? Está aquí, nada que ver. Aquí. Entonces, rapidito, antes de que termine nuestro periodo, vamos a pasar hasta las 4. Antes de que termine ese periodo, vamos a repasar un poquito. Lo que quiero que se acuerden, así bien rapidito, chicos, en este capítulo son los receptores, la parte de receptores. Parte, digamos, del receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Acuérdense, y les vuelvo a repetir así, que la acción de los receptores, solamente un ratito, solo un ratito.
Perdón, chicos, me ha llamado un paciente, me han llamado del hospital, por eso les he cortado. Entonces, acuérdense, referente a esto, los receptores alfa uno. Por favor, los alfa uno tienen casi todos el efecto de contracción. Alfa 2 también van a tener efectos de contracción relacionados sobre todo con la parte de los vasos sanguíneos, con todo eso. Ya, en la parte del sistema nervioso periférico y central, acuérdense que son aquellos que inhiben cierta liberación, o sea, son los que hacen de que los neurotransmisores, o sea, la acetilcolina, las noradrenalinas, no se liberen, o sea, y de forma indiscriminada. Entonces, como receptores alfa 2 hacen de que se inhiba en este caso. A nivel gastrointestinal sí va a haber relajación y los beta 1 y beta 2 se van a encargar mayormente de lo que sería la relajación tanto en vasos sanguíneos a nivel gastrointestinal, entre otros. Lo que quiero también que se acuerden, digamos, es en relación a los receptores beta 1 que estimulan la lipólisis, aquellos que van a estimular la degradación o liberación de ácidos grasos. Entonces es importante también conocer porque puede ser o no puede ser, sino que es un factor para muchos médicos adicionar o recetar medicamentos, digamos como la L-carnitina, para estimular al adipocito para que éste libere, o sea, comience a degradar los ácidos grasos y puede coadyuvar, digamos, como tratamiento en la pérdida de peso. ¿Está bien? Entonces, eso quería que por favor que se acuerden. Les voy a hacer dentro de las tareas un cuadro, que me hagan este cuadro nuevamente para que ustedes se acuerden qué efecto hay sobre los alfa uno, alfa 2, alfa 3, alfa y, o beta uno y beta 2, ¿ya? Dentro de sus funciones, ¿cuáles van a ser de estas catecolaminas? Incrementar gasto cardíaco, incrementar la presión arterial media. En otras palabras, actuar sobre receptores alfa 1 para que el corazón comience a contraerse. Incrementar la presión arterial media, que sería un comparativo entre lo que es la presión arterial, o sea, la sistólica, con relación a la diastólica. Entonces, la presión arterial media sería un parámetro de estas dos presiones que daría lugar, digamos, a la contracción o estimular, en otras palabras, la presión arterial. ¿Está bien? Es bien importante esto de la presión arterial media porque es un factor, digamos, para controlar pacientes que sean muy delicados. Incrementa la temperatura, esto del incremento va a ser ya con acción de los receptores beta 2, en este caso, estimulando lo que es la lipólisis. ¿Está bien? Algo que, digamos, tiene un efecto, digamos, muy diferente a lo que hemos dicho, contracción, contracción, va a ser la retención urinaria, o sea, inhibición en este caso de la vejiga y inhibición de la parte gastrointestinal. Entonces, en relación a estas catecolaminas van a inhibir, o sea, va a actuar sobre receptores beta 2. Lo otro que es importante dentro de esta acción de estos medicamentos es incrementar la agudeza visual, pero esa agudeza visual yo les decía, cuando hablábamos agudeza visual siempre va a estar relacionado con la parte de miosis, o sea que la pupila se contraiga. En todo caso, estos fármacos lo que hacen es dilatar, o sea, producir midriasis, pero con el propósito de estudiar sobre todo lo que es el fondo de ojo. Entonces, en ese caso, sí, estas catecolaminas, el efecto que tienen es producir dilatación. ¿Está bien? Broncodilatación, que es bien importante en pacientes asmáticos, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bien importante, y todas estas van a tener la peculiaridad de incrementar el consumo de oxígeno. ¿Está bien? Mecanismo ya les he dicho, acá lo importante es estimular, digamos, eh, este es esta es la proteína específica, esta se estimula, esta se une a la proteína G, esta proteína G se une muchas veces a otro tipo de proteínas o también puede unirse a la acetilcolina, no, sobre todo aquí proteína, no como la albúmina acá, y desencadenar un gasto energético. Y ese va a ser el mecanismo
de acción que van a tener en sí estas catecolaminas. O como está acá, receptor, unirse a la proteína G, hay gasto cardíaco, o qué es hay gasto energético de guanosin trifosfato, guanosin difosfato, estimulación del ATP, o sea, gasto de ATP, liberación de 2 ATPs, y estimulación, que es bien importante, que me estaba saltando, de la adenilciclasa, que está acá. Ahora, ¿cuál es el mecanismo específico referente a los, o sea, a los receptores alfa, que los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2? Su mecanismo, o sea, su mecanismo de acción así, específico, es este, ¿no? Primero, que este es el receptor, el que tenemos aquí, el alfa 1. Este alfa 1 lo que hace es estimular a la proteína G, o se interactúan, se unen, en otras palabras. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? Entonces, esto estimula a enzimas. En este caso, lo que hacen los receptores alfa 1, desde el punto de vista de enzimas, es estimular a la fosfolipasa, que es fosfolipasa tipo C, que está acá. Esa fosfolipasa lo que va a hacer es, como factor final, es estimular la contracción del músculo liso. ¿Pero bajo qué componentes? Bajo la estimulación del calcio, pero este calcio se va a estimular principalmente por el inositol fosfato que está acá. Entonces, el receptor alfa lo que hace es estimular a la proteína G. ¿Está bien? Estos receptores van a estar a nivel membrana, a nivel de capa bilipídica. Esto estimula a la fosfolipasa tipo C, estimula al inositol fosfato que está acá, y este estimula al calcio. Entonces el calcio va a tener como acción producir contracción a nivel muscular. Y esto es importante dependiendo del órgano con donde vayamos a actuar. Digamos, a nivel cardíaco va a estimular el gasto cardíaco. A nivel arterial lo que va a estimular es a nivel del músculo, a nivel ¿qué es? De la túnica media. A nivel arterial, este se va a contraer un poco más y va a, ¿qué es? Estimular la presión arterial. Entonces, dentro de sus mecanismos, aumenta la presión arterial, por lo que les he dicho. Estimula la midriasis, es lo que les he dicho, para hacer estudio de lo que sería fondo de ojo. Sería dentro de los factores donde a nivel de receptores alfa 1 no produce contracción, sino produce dilatación, porque en este caso la pupila se dilata. Entonces va a producir la parte de midriasis. Dentro de los medicamentos, dentro de los que más se conoce, la oxilmetasolina, que está acá, y que vamos a ver posteriormente, digamos, la nafasolina, que va a tener no tanto efecto dilatador, sino vasoconstrictor, que hace que las escleras se comporten o se vuelvan más blanquecinas. En relación a los agonistas, alfa 2, más o menos es el mismo camino. Aquí está la membrana, este es el receptor alfa 2, esta es la proteína G. Esta va a estimular a la enzima adenilciclasa, ¿ya? Entonces, esta adenilciclasa lo que va a hacer es dos mecanismos de acción. O que es, esta alfa 2 va a tener dos mecanismos de acción. Si es por la vía de la adenilciclasa, va a haber la transformación de adenosin trifosfato en adenosin monofosfato cíclico. Y esto va a producir una relajación muscular relativamente leve. Si es por el mecanismo del calcio, lo que va a hacer es inhibición de los mecanismos, o sea, inhibe los mecanismos de transmisión nerviosa. En este caso, pueden producir relajación. Y les he dicho, acuérdense del alfa 1, que su mecanismo de acción va a ser vasoconstrictor o contracción. En los alfa 2 va a producir en muchos relajación muscular o relajación. En este caso, dentro de sus dos mecanismos, uno va a ser relajación muscular leve y otro va a ser inhibir la transmisión de los impulsos nerviosos.
Entonces, una vía, les he dicho, directamente con el calcio y otra relacionada con la adenilciclasa. Esto va a llevar o conllevar a que exista a nivel celular la hiperpolarización celular. ¿Está bien? ¿Qué más? Dentro de las alfa-2, lo mismo, la relajación faculta o interactúa, digamos, a nivel de la bomba sodio y potasio y moviliza un poco lo que es el ácido araquidónico, que está ahí. Otro de los efectos, como les decía, reduce la actividad del sistema nervioso central y va a tener un efecto sedativo, que es esta vía. Cuando los alfa-2 actúan en relación al metabolismo o al metabolismo del calcio o en relación al calcio, van a producir inhibición del impulso nervioso. Entonces, nos va a producir un efecto de relajación o disminución de la actividad a nivel del sistema nervioso central. Puede producir hipotensión arterial paradójica. ¿Qué quiere decir? Que si uno toma fármacos que inhiban a nivel de los agonistas alfa-2, entonces las personas van a tener, digamos, cierto grado de sueño, cierto grado, digamos, de desvanecimiento y posiblemente puedan llegar al desmayo, pero no es una actividad constante, es paradójica, o sea, que interactúa o actúa un poco. Va a estar relacionado también con lo que es la agregación plaquetaria, vasoconstricción periférica intensa, es, digamos, no está dentro de sus funciones específicas porque actúan, o sea, aquí en este caso es agonista alfa-2, pero puede producir en algunos casos esta vasoconstricción. Un ejemplo de estos medicamentos va a ser la clonidina, ¿está bien? Los agonistas beta, estos, acuérdense, y como está, digamos, en esta diapositiva, todos van a interactuar con la proteína G. Este estimula también a lo que es la enzima, la adenilciclasa, transformación de ATP en adenosín monofosfato cíclico, gasto energético. Pero en este caso, la contracción no va a ser tanto a nivel de músculos esqueléticos, va a ser una contracción a nivel, o sea, a nivel muscular, pero cardiológico. ¿Está bien? Va a ser una de sus funciones. Otras, leve relajación a nivel de músculo esquelético y lo que estimula a nivel o lo que hacen los agonistas beta, en este caso también es estimular la glicogénesis, o sea, liberación de glucosa a nivel de torrente sanguíneo. Ahora, otra de las funciones, y esto es bien importante, cuando les hablaba de lipólisis, es esta. La adrenalina lo que hace es unirse a los receptores beta-adrenérgicos. O sea, en otras palabras, esto que estamos viendo aquí arriba. Esto, lo que hace es unirse a estos receptores beta-adrenérgicos. ¿Está bien? Ahora, esta se va a unir a la proteína G, que está aquí, por acción de la, o sea, se une a la proteína G. Por acción de la adenilciclasa, lo que se hace es la transformación de ATP en adenosín monofosfato cíclico. ¿Ya? Ahora, aquí está la PKA, que sería como la creatinfosfoquinasa. Esta va a estimular también a la transformación de adenosín trifosfato en adenosín monofosfato. Ahora, esto estimula por acción de, o sea, por acción de una lipasa sensible, puedo decir nuevamente la adenilciclasa, lo que hace es estimular a nivel de los ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos entran en un proceso de lipólisis, o sea, transformación o biotransformación. Entonces, se van a transformar en triglicéridos, a diglicéridos, a monoglicéridos y a glicerol. Y los ácidos grasos se van a liberar hacia el torrente sanguíneo para que estos sean metabolizados o, en su caso, sean eliminados. Entonces, una de las funciones de los agonistas B es producir lipólisis. ¿Está bien? Otra de las funciones de los agonistas, en este caso beta 1, estimulan, o sea, abren los canales de calcio, produciendo estimulación cardíaca. Acuérdense en que han llevado eso en fisiología, cuando tiene que haber potenciales de acción,
tiene que haber participación en lo que es, lo que es el sodio y el potasio, o los canales rápidos para el sodio y potasio, y también tiene que ver la participación del calcio como agente que produce contracción a nivel muscular cardíaco. Entonces se estimula o se usa, digamos, en algunos casos, estos agonistas beta, para cuando el paciente presenta infarto agudo de miocardio. Son utilizados, como dice aquí, en el shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca y bradiarritmias. ¿Está bien? Sobre los receptores beta, ¿qué hacen? En este caso, van a producir lo que es relajación. Lo que van a producir es relajación a nivel de la musculatura bronquial, sobre el músculo liso bronquial. Entonces, cuando los medicamentos actúan sobre este tipo de receptores, el paciente lo que hace es producir broncodilatación. Entonces, un paciente que esté cursando, digamos, con un estatus asmático o esté cursando con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces lo que hace el paciente es, o lo que hacemos con estos fármacos es hacer de que los músculos bronquial se relaje y el paciente, digamos, deje de tener esa falta de aire, esa dificultad para respirar. Solo un ratito, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Perdón, estaba hablando solito. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas, chicos? Primero, shock cardiogénico. ¿A qué me refiero con esto? Pacientes que comiencen ya a entrar con una dificultad o con un ritmo cardíaco mucho más bajo. Insuficiencia cardíaca. Pacientes que comiencen a presentar, digamos, fallas cardíacas relacionadas, digamos, con valvulopatías o por un corazón con una cardiomegalia, digamos. Entonces, digamos, son pacientes que van a tener dificultad para que el corazón se contraiga. Hipotensión, acuérdense, es más frecuente la hipertensión que la hipotensión. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar fármacos hipotensores que nos ayudan a subir, en otras palabras, la frecuencia cardíaca. Y lo que les explicaba hace rato, aquellos fármacos que van a actuar sobre la presión arterial media. Vasoconstrictor local o anticongestiva, esa va a ser la acción, digamos, de aquellos fármacos que actúen a nivel ocular o a nivel de esclera.
han debido alguna vez, mis ojos están rojos. Ah, te colocaré un medicamento. Dentro de esos está la nafasolina. Entonces, la nafasolina lo que hace es producir efecto vasoconstrictor y eso relaja, no relaja, sino lo que hace es que los ojos que estén así o sea, muy rojos porque hay vasodilatación a nivel esclera, produce vasoconstricción y los ojitos aparecen blancos. ¿Está bien? Estudio de fondo de ojo, acuérdense, la parte de midriasis, no relacionado, como les decía hace rato, bajo la profundidad de imagen, sino en este caso, pupilas midriáticas para hacer estudio de fondo de ojo. Shock alergénico, y es como me preguntaba ayer una de sus compañeras, en el shock alergénico vamos a utilizar lo que son los antihistamínicos, como la efedrina, loratadina, pseudoefedrina, entre otras. Partos prematuros, en el caso, digamos, de que haya vaso, o sea, hay una dilatación del cuello uterino, entonces se utiliza este tipo de fármacos para producir muchas veces contracción del cuello del útero para evitar que el futuro ser se muera. EPOC, ya les he dicho, o sea, que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se utiliza como, hay algunos que se utiliza como antidepresivos, sobre todo cuando actúan sobre receptores beta 2. Estos fármacos van a producir cierta acción antidepresiva o evitar la acción antidepresiva. Sobre la obesidad, pacientes que queremos estimular su lipólisis, también es adecuado. Vamos a ver posteriormente fármacos relacionados con esto. Y sobre la hipertensión, preeclampsia o eclampsia, aquellos que vayan a actuar como mecanismos de acción hipotensora, o sea, disminuir la presión arterial. Entonces, estas serían más o menos las aplicaciones terapéuticas en relación a lo que estamos viendo. Ya entrando en los medicamentos, chicos, que ayer hemos visto esto con sus compañeros, casi hemos llegado aquí, va a estar la fenilefrina o la fenilepinefrina, que hay otros. Entonces, la fenilefrina, cuyo mecanismo de acción va a ser estimulando la liberación de neurotransmisores, ¿está bien? A nivel simpático mimético. Su mecanismo de acción es, o sea, su accionar va a ser a nivel de vía nasal, estimulando la congestión nasal. Ahora, en la congestión nasal, acuérdense, un paciente resfriado mayormente produce vasodilatación a nivel de mucosas. Entonces son pacientes, digamos, que están todo el tiempo con su moquera, están eliminando agua por la nariz y se sienten congestionados. Entonces la fenilefrina lo que hace es tiene un efecto vasoconstrictor. Lo que hace es que esa mucosa que está muy dilatada tenga un efecto contrario. Por lo tanto, esos pacientes van a dejar de presentar fluidos nasales así de forma abrupta. Por vía oral, en combinación con otros fármacos, digamos, se utiliza como antigripal, ¿no? Digamos, utilizando en ese fármaco no solamente la fenilefrina, sino la clorfenamina, que es un antihistamínico, y el paracetamol, que es un analgésico. Por vía oftálmica, lo que va a hacer la fenilefrina es producir midriasis para que se haga un estudio de fondo de ojo. ¿Está bien? Como está en esta diapositiva, se va a metabolizar entre un 10 a 30%, se absorbe a lo largo de la mucosa intestinal, ¿ya? Y va a ser captado por el hígado, pero dentro del hígado va a ser como cuando hemos aprendido en las anteriores clases, va a pasar el paso o el fenómeno del primer paso hepático, que en este caso es, no, el fármaco no se va a distribuir al 100% a nivel sanguíneo, solamente que se va a distribuir entre un 10 a 30%. Se, en otras palabras, se elimina por vía renal. ¿Está bien? En un 80-86% o hasta más. La metildopa, y hoy día vamos a terminar con este medicamento, lo mismo estamos con el paralelo 6. Lo que hace la metildopa es actuar sobre receptores alfa 2 a nivel cerebral.
Entonces, en este caso, lo que hace es interactuar un poco en que no exista mucha liberación de catecolaminas, lo que es la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, esta inhibición lo que hace es inhibir los impulsos de estos neurotransmisores, o sea, ya no hay mucha excitación cerebral. Entonces, esto faculta a que exista cierto grado de disminución, digamos, de la presión sanguínea, y al mismo tiempo inhibe funciones cerebrales y cerebelosas. Esta alfa metildopa, digamos, es utilizada en pacientes con Parkinson, ya que se inhibe, digamos, ese reflejo, digamos, de estimulación por estos neurotransmisores. Entonces, al inhibirse estos neurotransmisores, el paciente ingresa, digamos, en relajación muscular, en somnolencia, y muchas veces, eh, digamos, se puede llegar, digamos, a que el paciente tenga o presente sueño así prolongado, mientras el principio activo o mientras el fármaco se mantenga a nivel de sangre. Su tiempo de vida media está como acá, 1 hora y media aproximadamente. En ese periodo, sus pacientes van a estar con mucho sueño. Y de primera lección para prevenir eclampsia y preeclampsia como hipotensor. Listo, chicos. Hoy día quedaremos ahí. Quedaremos para la próxima clase para que ustedes les haga una clase sincrónica y la próxima ya estaríamos terminando. Es más, si podemos terminar esta semana que viene este capítulo, mucho mejor. ¿Ya? Listo, chicos. Cuídense, que estén bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que se ha entendido todo, ¿no ve? Estudien receptores. Eso sí les voy a pedir, por favor. Estudien receptores. ¿Preguntas, chicos? Nada. No, doctor. No, Listo. doctor. Cuídense, que Gracias. les vaya muy bien.